Amados hermanos, Dios les bendiga. Gloria a nuestro Dios por permitirnos un día más poder estar en la iglesia, de adorar, de exaltar, gozo, hermanos, poder alabarle. Les invito a que me acompañen en oración para colocar espacio de escuela dominical en las manos de nuestro Dios. Alabado Dios, Padre nuestro, oh Señor, te damos muchas gracias por tus misericordias, cuales son nuevas cada mañana. Y hoy no es la excepción, Señor. Hoy en tu día nos has permitido poder venir, darnos el enorme privilegio de estar aquí en atrios, poderte venir con gozo a pregarnos en tu nombre, porque Señor, has dicho, donde estén dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Lo creemos, Señor. Por eso te rogamos y te suplicamos que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu y que nos puedas edificar, Señor, a través de la predicación de tu palabra, las enseñanzas bíblicas que nos puedan, oh Señor, fortalecer, que nos puedan, oh Señor, ayudar a crecer el conocimiento de la verdad, pero también nos ayuden, Señor, a ser en pie. Rogamos, por favor, guarde nuestros corazones tuyo. Gozo en nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre precioso, Señor, Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a seguir, hermanos, hoy profundizando en la doctrina de la edad. Vamos a ir conociendo un poco más estos temas que hemos venido desarrollando los últimos domingos. Y la escuela de hoy precisamente va a servir de reafirmación de lo que hemos dicho en los últimos domingos, pero al mismo tiempo también vamos a tratar de que sea un escalón para que el próximo domingo podamos ver las herejías que se han visto inmersas en medio de el intentar razonar la doctrina de la Trinidad. Nosotros hemos hablado de que la doctrina de la Trinidad siempre lo hemos manifestado como Dios, cual subsisten tres personas, pero que es un Dios. Y a veces cuando hablamos de deidad nos quedamos un poco cortos y no entendemos lo que significa eso. Cuando hablamos de deidad entendemos la naturaleza, la esencia de Dios mismo. Por ejemplo, así como por hombría, porque somos hombres, por hombría se entiende la naturaleza del hombre, en ese mismo aspecto la deidad se entiende por la naturaleza o la esencia de Dios. Ahora bien, la deidad del Dios Trino, la deidad del Dios Trino es una sola, habiendo un solo Dios, pero ese Dios subsiste en tres personas. Es decir, que una persona divina, en este caso, o una persona en la deidad, es la que se distingue por sus propiedades personales. Y voy a ir lento porque no queremos que nos confundamos. Consideremos, por ejemplo, cuando en Hebreos capítulo 1, versículo 3, se le llama a Cristo el Hijo de Dios. Dice el autor de Hebreos que Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su persona. Por considerar la deidad, podemos decir la deidad de Dios, por considerar la deidad como la fuente o el principio de esa deidad,
podemos encontrar a Dios el Padre. Por lo que en la primera persona, dentro de esa Trinidad, y en nuestro Señor Jesucristo, como habla el autor de Hebreos, por considerarlo engendrado del Padre, podemos llamarlo la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, como lo vemos, procedente del Padre y del Hijo, es conocido como la tercera persona de la Trinidad. Entonces, son tres personas las que existen en la deidad. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. Una deidad es persona. ¿Qué es deidad? La esencia, la naturaleza de Dios mismo. Entonces es claro, ¿cuántas deidades hay? Una. Pero ¿cuántas personas subsisten en esa deidad? Tres. Y ese ejercicio, hermanos, es importante siempre recordarlo para que no caigamos en errores. Entonces, hasta aquí estamos claros. Existe una deidad que subsiste tres personas. Ahora bien, nuestro siguiente asunto es mostrar que hay tres personas en la deidad. Ya lo hemos hablado. Repito, vamos a tratar de reafirmarlo. Esto se ha confirmado por todas las escrituras, no solo en el Nuevo Testamento, donde evidentemente es mucho más claro esa verdad. En el Antiguo Testamento también la vemos evidenciada, aunque no de una manera más detallada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos un pasaje como Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Está hablando en plural. Bien, sabiendo el bien y el mal, en Génesis 3:22. Y en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ese hagamos también es plural. Plural. Ahora bien, esto no se puede entender, como muchos han dicho, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, estaba refiriéndose, estaba hablando con ángeles. Ah, no, pastor, lo que pasa es que allí, ese pasaje, lo que sucede es que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, era que Dios estaba hablando con los ángeles. Por esa razón es que él habla en plural. No, no se puede entender de los ángeles. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Se dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero nunca a la imagen de los ángeles. Por tanto, no podemos argumentar de que es que Dios estaba hablando con los ángeles y por eso digo, hagamos. Ni tampoco debe concebirse que Dios habla así, a la manera de los reyes. Recuerden, porque esa manera de hablar se usa más para señalar de alguna manera una modestia que la misma realeza. Pero cuando Dios habla para descubrir la mayor parte de su realeza, Él habla en número singular. Y lo hemos visto hablando muchas veces así. Como por ejemplo, cuando en el monte Sinaí Él entregó la ley, nosotros vemos que Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Y habla en singular allí, para mostrar su realeza. Pero esta trinidad de personas tampoco la vemos de una manera oscura en otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros leemos el Salmo 33, versículo 6. Vaya conmigo allá. Salmo 33, versículo 6. ¿Quién lo lee, por favor? Salmo 33, versículo 6. ¿Sí? Palabra de Jehová fueron hechos cielos. Gracias. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos
Y noten, y por el soplo o espíritu de su boca. Está haciendo clara mención a otra persona de la deidad. Es cierto, claro, es evidente. Está haciendo mención al espíritu. Así que se hace mención de que Jehová, la palabra y el espíritu actuando de una manera conjunta en la obra de la creación. En consecuencia, encontramos que todas las cosas fueron hechas por la palabra, y eso lo encontramos claramente como lo explica el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 3. Pero también vemos como otro pasaje del Antiguo Testamento, por ejemplo, Job capítulo 26, versículo 13, dice que el Espíritu adornó los cielos. Está haciendo una referencia a que en la creación el Espíritu Santo tuvo un papel protagonista a él adornar los cielos. Job habla del Espíritu, es decir, está refiriéndose a una persona de la deidad diferente al Padre. Está refiriéndose a una persona de la deidad diferente al Hijo. Y es importante. Ahora bien, en el Nuevo Testamento encontramos, se habla de la Trinidad, pero por supuesto de una manera mucho más clara. Comienzo con el texto donde se afirma expresamente en ese pasaje que encontramos en Primera de Juan. Son tres los que dan testimonio, etcétera. Hay tres testigos y por lo tanto tres personas, no tres nombres de una sola persona. He aquí la diferencia. ¿Quiénes son los que enseñan tres nombres de una sola persona? A ver si nos acordamos de lo que hemos visto. Los unitarios. ¿Y cómo se llama esa herejía? Modalismo. Correcto. Correcto. Es decir, que no estamos hablando de tres nombres de una sola persona, sino que son tres personas distintas en un solo nombre. Es diferente. La deidad. Ahora bien, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17, se hace una mención clara del Padre hablando con voz audible. Esto no es una imaginación de Juan el Bautista. Es que no es que Juan simplemente se imaginó o tuvo una visión donde el Padre estaba hablando. Quiero que seamos muy claros. Se hace una mención del Padre donde Él está hablando claramente en voz audible. Y el Hijo, en la naturaleza humana ya encarnado, está siendo bautizado por Juan. Y el Espíritu Santo apareciendo allí en esa escena en forma de paloma, claramente importando tres personas divinas. Tres personas claramente evidenciadas en esa escena del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Incluso también vemos al mismo Señor Jesucristo cuando nos manda a nosotros a que debemos bautizar. Ya en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, versículos del 8 al 19, el Señor dice: id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, de esa palabra del Señor diciendo y del? Parece mentira o parece algo quizás que no le da mucha importancia, pero la diferencia entre y del es precisamente que es una persona. No es lo mismo decir bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como si fueran tres nombres de una persona. No son tres nombres de una persona, son tres personas en una deidad. Por eso el Señor dice, bautizándolas en el nombre del Padre, una persona, y del Hijo, otra persona, y del Espíritu Santo.
es otra persona, pero es un solo Dios. Es un solo Dios. No en los nombres. Son tres nombres. Son tres personas, pero un solo Dios. Sin embargo, hermanos, podemos hacer esa distinción. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento la bendición apostólica, donde se buscan todas las bendiciones de Dios en las tres personas claramente mencionadas. Por ejemplo, cuando leemos la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, en el versículo 14, en nuestra doxología que siempre leemos acá en esta iglesia local, dice: la gracia del Señor Jesucristo, una persona, ¿cierto? El amor de Dios, segunda persona, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Tres personas. Pablo lo tenía claro. Tres personas distintas, un solo Dios, una sola deidad. Ahora bien, viene la parte interesante, viene la parte más interesante. Estos tres son personas distintas. Son personas distintas. Aunque no se pueden dividir, viene la parte compleja. No podemos dividirlo, pero sí podemos distinguirlos. ¿Es claro? ¿Se pueden dividir? No. ¿Pero se pueden distinguir? Claro que sí. Sí. Y es evidente entonces, y lo hemos dicho, el Hijo es diferente al Padre. El Hijo es diferente al Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. El Padre tampoco es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ni es el Padre ni es el Hijo. Son distintos. Entonces, de hecho, está escrito, dice en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. ¿Quién lo lee, por favor? Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Ahí vemos a quién, al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Léelo, Vero. Léelo, Sayo. Yo rogaré al Padre, Sí. y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuál? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Amén. Ni le conoce. Amén. Gracias, Sayo. El texto es claro, ¿para qué? Para mostrarnos una distinción. ¿De qué? De los tres. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Yo, Hijo, rogaré ¿a quién? Al Padre. ¿Para qué? Para que os envíe a la tercera persona de la Trinidad. ¿A quién? Y lo aclara, ¿a quién? El Espíritu de verdad, al Consolador. Vemos esa distinción que es evidente, es clara. Tres personas de la deidad. Tres personas de la deidad. Distintas, son distintas. Ahora bien, también se distinguen, no se dividen, ojo, se distinguen por el orden de subsistencia y también por los atributos incomunicables que poseen. Por ejemplo, si hablamos del orden de la subsistencia, recuerden, ya estamos hablando de lo que Berkov menciona como el ópera ad intra, o al interior, la operación al interior de la Trinidad. El Padre siempre lo hemos visto como la primera persona, como la fuente de la deidad. Y con esto quiero ser muy cuidadoso. Yo estoy diciendo la fuente de la deidad, no que Él creó al Hijo y creó al Espíritu Santo. Quiero ser claro allí, porque precisamente ese es el argumento de los testigos de Jehová. Que
solamente reconocen a Dios el Padre como el creador, como el Dios, y que Él creó al Hijo, creó al Espíritu Santo, pero que estos últimos no son Dios. Por eso quiero ser muy cuidadoso. El Padre es la fuente de la deidad. Estamos hablando del orden de la subsistencia. El Padre, la primera persona, como la fuente de la deidad, teniendo asimismo el fundamento de esa subsistencia personal. Tenemos al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y tiene el fundamento de subsistencia personal ¿de quién? Del Padre. Del Padre. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, tiene el fundamento de la subsistencia personal del Padre y del Hijo. Voy a leer al puritano Thomas Boston sobre el tema de su tratado de teología sobre la Trinidad. El puritano Thomas Boston dice: es propiedad personal del Padre engendrar al Hijo. Lo vemos, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 1, versículos del 5 al 6 y en el versículo 8. Dice él: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y además yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hijo, dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esto no se puede, dice Boston, atribuir ni al Hijo ni al Espíritu Santo. ¿Y es claro? En otras palabras, es propiedad del Hijo únicamente, del Hijo, el ser engendrado del Padre. Podemos decir que es propiedad del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ser engendrado del Padre. No. ¿Por qué? Porque eso solo es potestativo ¿de quién? Del Hijo. Del Hijo. Y cuando hablamos de engendrar, hermanos, yo sé que esto es complejo, repito, esto es complejo, esto no es fácil. Cuando hablamos de engendrar, por lo general nosotros nos ubicamos en el engendrar humano, ¿cierto? Como si alguien pues da a luz a otro ser. Pero cuando hablamos de ese engendrar de Dios el Padre al Hijo, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando no de crear, estamos hablando de engendrar. Estamos hablando de un acto eterno que nosotros en nuestra naturaleza finita no sabemos explicar y no podemos comprender. Porque hemos dicho siempre, o sea, nosotros entendemos que algo que tenga eternidad no puede tener generación. Pero esas dos realidades las vemos en Cristo. Es eterno, pero Él también fue engendrado y Él también se encarnó. Es decir, Él empezó a tener una generación cuando se encarnó. Pero eso no anula la gran verdad de que Él también es eterno. Entonces esas dos verdades son complejas porque son contrarias. Nada de lo que nosotros podemos conocer tiene esas dos verdades. Por lo tanto, estamos frente a un misterio. Frente a un misterio. Entonces, Cristo es el único que tiene eternidad, tiene generación. Es Cristo. Entonces, es propiedad del Hijo el ser engendrado. Por ejemplo, el apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero también dice en el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y aquí entonces viene e introduce esa deidad en esa aclaración, introduce la segunda persona de la Trinidad. Dice, el Hijo unigénito
que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Entonces, es potestativo únicamente del Hijo, del ser que engendrado. Hasta aquí, ¿estamos bien? Hasta acá no hay preguntas. ¿Sí? Lo que es hijo del Espíritu, el Espíritu Santo es el Padre, porque dice que fue engendrado por él. ¿Quiénes dicen eso? Pues ya, pueden creer. Y lo dice, mira, pero la palabra dice aquí en 90 que cuando que José va a tomar a María como esposa, le dice, pero no temas, porque lo que en ella hay es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces hace ese engendramiento, o hace un engendro, como lo hace el ser humano, que el que engendra es el papá. Entonces dice que el Espíritu Santo es el papá de Jesucristo. Ya entendí. Entonces ya desde ese punto. Lo que nuestra razón humana lógicamente llega a concluir. Pero precisamente cuando entramos en estos análisis, erramos ¿por qué? Porque nuestro razonamiento debe sujetarse a nuestra y no lo contrario, no nuestra fe a nuestro razonamiento, nuestro razonamiento a nuestra fe. Ahora bien, la propiedad del Espíritu Santo, pasando a la tercera persona de la Trinidad, es proceder del Padre y del Hijo. En Juan, capítulo 15, versículo 26, encontramos, cuando venga el Consolador, dice el Señor Jesucristo, a quien yo os enviaré. Fíjense, en el anterior texto, vemos cómo el Hijo le ora al Padre para que el Padre sea quien envíe al Consolador. ¿Se acuerdan? Lo leímos de una manera muy clara. Yo rogaré al Padre para que, ¿qué? Para que Él os envíe al Consolador. Y ahora encontramos al Señor Jesucristo, en este capítulo 15, versículo 26, diciendo, Él es quien enviará al Consolador. Entonces dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Ven? El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Encontramos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, procede tanto del Padre como del Hijo. Es decir, que solo es potestativo la deidad. Las tres personas en la deidad es potestativo del Espíritu Santo el proceder de la primera persona y de la segunda persona. ¿Es claro hasta acá? No quiero avanzar hasta que tengamos claridad. Ya vimos, es potestativo del Hijo solo que Él es grado. Eso no es potestativo del Padre, es solo potestativo del Hijo. Pero ahora encontramos que solo es potestativo del Espíritu Santo el proceder tanto del Padre como del Hijo. Entonces, hasta acá estamos bien. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, se le llama el Espíritu del Hijo. El Espíritu del Hijo. Es decir, está haciendo alusión el apóstol Pablo a que ese Espíritu procede también de Cristo. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 9, el Espíritu de Cristo, nuevamente reafirmando que procede de quién? De Cristo. Se dice que recibe todas las cosas de Cristo. Lea conmigo Juan capítulo 16, versículo 14 al 15. ¿Quién lo lee?
Juan capítulo 16, versículo 14 al 15. Léelo, Pedro. Juan capítulo 16, 14 y 15. versículos 14 y 15 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará, perdón, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, Pedro. Eso es un pasaje que es muy diciente. Y cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad, ese pasaje nos da muchísimas luces y nos deja ver no solo la distinción nuevamente, la distinción de la Trinidad, la distinción de esas tres personas, la deidad, sino que son distintas, Nota cómo nuestro Señor dice que Él, el Espíritu, tomará de lo de Él y que todo lo que Él tiene, Cristo tiene, es lo que el Padre le dio. Entonces vemos nuevamente que implica que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Entonces, esta generación del Hijo y del Espíritu Santo fue desde la eternidad. Desde la eternidad. Es decir, la generación de Cristo, el ser engendrado más bien, para ser preciso, procede de la eternidad. Y esa procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, también procede de la eternidad. Porque así como Dios es desde la eternidad, así debe ser también ese engendrar y esa procesión y negarlo. Por eso es que hablamos de generación y de procesión. Hasta acá estamos claros. Son dos cosas particulares de cada persona que la hacen distinta, que las distinguen, no que las dividen, que las distinguen. Son importantes. Recuerda que nuestro único Dios es indivisible. No podemos dividirlo, ni tampoco podemos mezclarlos. ¿Es claro? Sino sí podemos distinguirlos. Entonces podemos decir claramente, con toda certeza, que así nos lo han mostrado las Escrituras, que estas tres personas son un solo Dios. Un solo Dios. ¿Cómo vamos a mostrar esta verdad? Recuerden, ¿qué es deidad? La naturaleza, la esencia. Vamos a mostrar que estas tres personas son un solo Dios, el mismo en sustancia, igual en poder y gloria. Y vamos a considerar, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. El pasaje que muchos dicen es espurio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. El apóstol Juan habla de la unidad de los testigos terrenales, que concuerdan en uno. Tres testigos concuerdan en uno. ¿Actuando qué? Unidad. ¿Quién lo lee? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. El agua. Tres son los que dan testimonio: agua y la sangre. Amén. Y estos tres concuerdan. Es decir, que los testigos son uno. Uno, en naturaleza o en esencia. Uno. No solo son de naturaleza o sustancia similar, no, sino de una y la misma sustancia. Esto es importante. Y así son, y debe ser iguales a todas
las perfecciones esenciales como el poder, la gloria, todos los atributos son iguales a ellos. Hay un solo Dios verdadero, como antes se ha demostrado, hermanos, y un solo puede haber un Dios verdadero. Ahora bien, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son cada uno de ellos el verdadero Dios. Voy a repetir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno de ellos verdadero Dios. Un solo Dios. ¿Y cómo podemos probar esto? Por las Escrituras. Porque ninguno niega que el Padre es verdadero Dios. ¿Usted a quién ha escuchado que diga ser cristiano que niega que el Padre es Dios? ¿Cierto? ¿Dónde se presentan las dificultades? Con la segunda persona de la Trinidad y con la tercera persona de la Trinidad. Es allí donde se presentan las dificultades. Primero, el Padre es Dios verdadero. Ninguno de los que reconocen a Dios, repito, lo niega. Se le atribuyen siempre a Él la adoración, se le atribuyen siempre a Él los atributos, etc. Ahora bien, las Escrituras llaman expresamente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando leemos Romanos, capítulo 9, versículo 5, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo quiero que alguien lo lea. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Otro hermano que busque Juan, capítulo 1, versículo 1. 9:5. Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿Sí? Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vive Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Todo por los siglos. Amén. Amén. El cual es Dios. Pablo no le tiembla la lengua para decir Cristo es Dios. Él es Dios, el cual sea bendito por siempre. Él es Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué encontramos? Y el verbo era Dios. Es decir, el verbo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 28. Sí, Segundo versículo, Juan dice, este era en el principio con Dios, sí, pero sí. así era Dios, una duda de presentar a otro. Claro, y es una muy buena pregunta. Precisamente esa distinción que hace Juan, sabiamente, guiado por el Espíritu Santo, hace una distinción entre Dios el Padre y Dios el Hijo, diciéndote, no solo estaba con Dios, sino que Él era Dios. ¿Y ves? O sea, Él es claro en hacer esa distinción. Mira, yo no quiero que se confundan, diría Juan. O sea, Él estaba con Dios, pero que también Él es Dios. Hace esa distinción. Y bueno, ahí quería aportar de pronto un poco más, Claro, porque estas palabras, este juego de palabras que utiliza Juan, precisamente en los versículos del 1 al 3, tienen mucho que ver con las traducciones, porque las palabras originales, como tal, se pueden dividir o traducir de diferentes formas. Esta es una de las palabras que más diferencia tiene, ese con, porque ese con muchas veces se presta para división sí. y muchas veces se presta para unión. Entonces debemos tener presente el idioma original en este texto principalmente. Sí, La textual, sí. de la revisión,
principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, era el Logos. Este estaba ante. Exacto. Pero fíjate que la diferencia entre el con y el antes es decir que estaban en el mismo lugar. O sea, hace la misma precisión. Estaban juntos. Pero tanto la textual como la Reina Valera, el texto receptus, lo que hace es que sí hace la distinción, no divide, no distingue. Y eso es cuidadoso. Eso, si uno lo mira de una manera ligera, no se da cuenta. Pero sí distingue las dos personas de la Trinidad. Hechos capítulo 20, versículo 28, se nos está acabando el tiempo. Hechos capítulo 20, versículo 28, ¿quién lo lee? Gustavo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces vemos que la segunda persona de la Trinidad, las Escrituras, son muy contundentes en decir y afirmar que es Dios. Dios. Como ya se me está acabando el tiempo, el próximo domingo continuamos también explicando el tema antes de introducirnos con las herejías. O sea, no tengamos prisa con esto. Yo creo que entre más claro nos quede, mejor vamos a entender las herejías. Entonces, hasta acá, vamos a dejar hasta acá, vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y para aportes. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, a ti la gloria y la honra, Señor. Te queremos dar, Señor, gracias por tu amor y bondad, por permitirnos estudiar un poco más acerca de ti. Ayúdanos siempre, Señor, a que el conocimiento que tú nos des nos ayude, Señor, a adorarte mejor, a servirte mejor, y que nosotros, Señor, podamos siempre tener referente que tu Santo Espíritu nos santifique. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Preguntas y aportes, amados hermanos. Gregorio. Sí. Hermano Erley, yo quisiera preguntar, cuando Juan el Bautista, oh, el Espíritu Santo, Bautizó al Señor Jesucristo. Sí. Ajá. Claro. Bueno, vamos a responderle a nuestro hermano Gregorio. Es importante la pregunta de Gregorio. Piense cómo se puede de pronto uno confundir con esto. ¿A quién bautizó Juan? Jesús, ¿cierto? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él hace parte de la deidad, ¿cierto? Okay. En ese bautismo, en esa cena, están presentes las otras dos personas de la Trinidad. Y el pasaje nos lo deja muy claro. Nos muestra al Padre hablando con voz audible. Es decir, audible, una voz que se escuchaba. Y también vemos el Espíritu Santo, pero ya con una forma. El Espíritu no se ve, recuerden. El Espíritu no se ve. Pero el pasaje de Mateo nos muestra que viene en forma de paloma, para que tengamos convicción de que la Trinidad estaba en ese momento y en esa escena. Entonces, cuando tú dices bajaron, ¿qué dice el pasaje? El Padre habló, el Padre no bajó, el Padre habló desde los cielos, habló. ¿Y qué decía del Espíritu?
que sí descendía en forma de paloma. Entonces, a tu respuesta, la respuesta a tu pregunta es, ¿el Padre bajó? No. El Padre simplemente dice el pasaje, no podemos ir más allá de donde el pasaje habla. El pasaje dice que Dios habló. Que el Espíritu descendió, el pasaje sí lo dice. Y que Cristo descendió, pues Cristo estaba en la tierra, ¿cierto? Encarnado. Entonces, a tu respuesta, dos personas de la Trinidad aparecen aquí en la tierra y Dios el Padre hablando desde los cielos. ¿Se escucha casi? Ahora sí. Algo que tiende también mucho a confundir a la gente, que de pronto se limita es cuando dicen que no debes decir Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, sino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces he escuchado. O sea, se limitan a decir Dios Padre y Espíritu Santo. Padre, Dios. Bueno, yo pienso que no debería generar confusión. Siempre, por eso es importante tener claras las doctrinas. Si una persona tiene clara la doctrina de la Trinidad, yo creo, en mi opinión, que no tendría por qué confundirse si yo digo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no entiendo la doctrina, sé que son tres personas distintas, pero un solo Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, si tengo clara la doctrina, no estaría pensando que es una sola persona y tres nombres. Sí, lo que yo le digo, yo lo entiendo, lo que me ¿Sí me refiero va a es que entender? de pronto hay personas que sí se van por ese tema, entonces Claro. tres dioses distintos. Ahora, Solo. sí sería recomendable quizás para ser un poco más precisos, porque de hecho el Señor Jesucristo es preciso. En ese pasaje que leímos, Mateo capítulo 28 de la Gran Comisión, el Señor es muy preciso, porque Él dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, hacer discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, esta pe- resulta que él dejó pues la forma como se Sí. los que hace de Jesucristo, porque Pablo bautizó en el nombre de Cristo. ¿Cómo se sobreentiende Claro. y cómo se hacen estos eventos? Se bautizan en diferentes formas, porque ellos, cuando se bautizan en el nombre de Jesucristo, están contempladas las tres. Por favor, me aclara eso. No. Bueno, con relación a eso, en la antigüedad, recuerden, nosotros nunca podemos perder de vista los contextos culturales. ¿Quién decía bautizarlos en el nombre de Cristo? Pablo, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, claro, pero vemos, por ejemplo, cuando en la doxología que leímos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, vemos que él claramente habla de la Trinidad. Es decir, si decimos que, porque Pablo simplemente dijo bautizarlo en el nombre de Cristo, inferimos de que él está contradiciendo al Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 28, ir y hacer discípulos y bautizarles en el Padre del Hijo. Estamos en un error. ¿Sí me hago entender? Exactamente. Jesús solo y medio. Solo Pablo bautizó. Él dice así, ¿no? Bautizó. Claro, hay una cosa que todos conocemos, se llama analogía de la fe. ¿Y la analogía de la fe qué significa? Que nosotros pasajes que sean un poco difíciles de entender, de comprender, y es un pasaje que llamamos oscuro, en teología llamamos un pasaje oscuro, buscar pasajes más claros que me iluminen ese pasaje y yo pueda interpretarlo de una manera más precisa bíblica. Pedro. Bueno, pastor, un aporte que es claro hacer ahí, y basándonos en el estudio teológico, es que debemos mirar el contexto, primero el contexto primario. Pero cuando nosotros miramos el contexto del texto que cita la hermana Verónica, nos damos cuenta de que
se está hablando o se está ejecutando un bautismo a personas que vienen del judaísmo, personas que ya tenían claridad sobre el Padre y sobre el Espíritu Santo, que no aceptaban a Jesús como su Dios. Claro. Entonces, ¿qué les está diciendo en ese momento Pablo en ese texto? Bueno, ustedes, como creen en el Padre, como creen en el Espíritu Santo, pero no creen en el Hijo, le falta, por decirlo de alguna manera, le faltaría bautizarse en el nombre del Hijo o creer en el Hijo para Sí. poder tener claridad sobre la Trinidad. Para Pablo, recuerden, no era fácil. Pablo siendo judío, siendo estudiado dentro del judaísmo, y él instruido de una manera radical dentro de todos los fundamentos del judaísmo, para él no era fácil tratar de bíblicamente persuadir a los otros hermanos judíos que estaban férreos en negar que Cristo, por supuesto, pues fuese Dios. Y pues todas las maneras y formas posibles donde Pablo trataba bíblicamente de mostrarles de que las escrituras hablaban precisamente era de Cristo, él lo hacía. Y siempre trataba de exaltar a Cristo porque para Pablo no era ningún tema vergonzoso decir que Cristo es Dios. Siempre trataba de mostrar cada vez que él debatía en las sinagogas que Cristo es Dios. Entonces no era raro decir bautícelo en el nombre de Cristo, porque para él era claro que Cristo es Dios. Entonces yo veo que por ahí era más que todo el asunto. No sé si tienen más preguntas o aportes. Sí, bueno, finalizar ahí el aporte, pues mostrando de que sí hay una persona, cada persona, pero sin dividir a la divinidad, sin dividir a Dios. Y es lo que Pablo siempre ha querido mostrar en sus discursos y en su escritura. El Señor, usando a Pablo, muestra en toda la Biblia 3 personas, pero al mismo tiempo muestra una unidad y no lo podemos dividir. Por ahí, bueno, en una de las enseñanzas de la confesión, estábamos hablando precisamente sobre un tema y se mostraba, por ejemplo, el llamado eficaz. La Escritura nos muestra que llama el Padre, pero también nos muestra en ocasiones que llama el Hijo y también nos muestra en ocasiones el llamado del Espíritu Santo. Sí. Y para muchos podría llegarse a confundir cuando la Escritura nos habla del llamado por el Hijo o del llamado por el Espíritu Santo, porque tienen en su cabeza que el que llama es el Padre. El llamado eficaz es de parte del Padre. ¿Y qué ocurre? Sin darnos cuenta estamos dividiendo a Dios al querer poner el llamado solo en cabeza del Padre sin tener en cuenta que los demás, el Hijo, Yo quizás no pensaría, Pedro, discúlpame que te interrumpa, mi hermano. Yo quizás creo que muchos hermanos no tienen quizás presente que están dividiendo. Yo creo que quizás más bien lo que les genera confusión es en los roles y en las funciones que cada persona de la Trinidad ejecuta en la ópera adestra, en la manera como se ejecuta el decreto de Dios en la providencia. Yo creo que a veces se confunde es qué cosas hace el Padre, qué cosas hace el Hijo, qué cosas hace el Espíritu Santo, y el error es en caer en que radicalmente esta cosa solamente la puede hacer una de las personas y las otras no. Porque recuerden que siempre todo lo relacionado con la salvación es una obra del Dios Trino. Es decir, toda la Trinidad está involucrada. Por eso vemos muchas veces cuando vimos el ejemplo del Espíritu.
El Espíritu Santo muchas veces es llamado el Espíritu del Padre, muchas veces es llamado el Espíritu de Cristo. Entonces no podemos decir simplemente no, es que tiene que ser el Espíritu Santo el del Padre, en el Espíritu de Cristo. O, por ejemplo, cuando vemos que al Padre se le da el atributo o la atribución de la creación, Dios Padre creando, pero vemos que también dice Juan que fue creado por la palabra y la palabra es Cristo. Entonces también vemos en Colosenses que todo fue creado por Él, para Él. Entonces no podemos simplemente caer en la negación de que cualquier persona de la Trinidad puede verse ejecutando una de las labores o de las funciones dentro del plan de redención, porque es una obra del Dios Trino. Es importante que lo tengamos muy claro. Sí, Don Juan, cuando en Apocalipsis, No te escuché casi. Ajá, decía, nadie ni ser como Dios. ajá. Juan cuando tuvo la visión, a tiempo ¿A un señor de qué? de los días y al rollo, o sea, vio a Dios y vio al rollo. El rollo es Ah, el claro, rollo, sí. entonces no va a Exacto. poder mirar esos Es cierto, así. Así es. y por la mente humana limitada, a veces separamos a Dios sin darnos cuenta, y era lo que quería precisamente resaltar, que no Amén. podemos hacerlo, y que muchas veces por nuestra inocencia o por nuestro pensamiento inocente dividimos a Dios de una manera drástica y sin darnos cuenta. Y era uno de los cuidados que quería resaltar que debemos tener presente siempre. Amén. Así es, Gracias. gracias.